Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Y si no, no se preocupen. Aquí estamos para animarles un poco y sobre todo, para hablar de algo que realmente ha generado muchísima conversación, debate y, para serles sincero, un poquito de revuelo. Hoy vamos a sumergirnos en las palabras de un hombre, un actor muy conocido por todos, un hombre que con sus declaraciones, ha puesto el dedo en la llaga, ha tocado fibras sensibles y, en definitiva, ha hecho que mucha gente reflexione. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin, el mismo que nos robó el corazón en Love is in the Air y en otras producciones turcas que nos han hecho soñar. Pero hoy no vamos a hablar de sus novelas, ni de sus papeles en la pantalla. Hoy vamos a analizar sus palabras, sus opiniones sobre las mujeres, sobre el feminismo, sobre el respeto y la igualdad. ¿Por qué? Porque sus declaraciones, sin duda, revolucionaron todo. Y digo revolucionaron porque honestamente, después de leerlas y escucharlas, sentí una sensación de alivio, de esperanza, de que las cosas, a pesar de todo, pueden cambiar. Verán, en un mundo donde a menudo escuchamos discursos vacíos, donde la superficialidad a veces parece reinar, encontrarse con alguien como Kerem, que habla con tanta claridad, con tanta convicción y con tanto respeto, es como un soplo de aire fresco. Por eso hoy quiero compartir con ustedes sus palabras, analizarlas, desmenuzarlas, y ver qué podemos aprender de ellas. Quiero que juntos reflexionemos sobre lo que dijo, sobre el impacto que tuvo y sobre lo que significa para nosotros, para la sociedad, para el futuro. Así que sin más preámbulos, prepárense para un análisis profundo, una conversación interesante y espero, un montón de inspiración. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y no olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones, porque este es un espacio para debatir, para aprender y para crecer juntos. Ahora sí, empecemos. Kerem Bürsin ha sido siempre conocido por su atractivo físico, por su carisma y por su talento como actor. Pero más allá de eso, siempre ha demostrado tener una mente abierta, una actitud crítica y una profunda preocupación por los problemas sociales. Y esto precisamente es lo que le diferencia de muchos otros famosos. No se conforma con ser guapo, con ser famoso, con ganar dinero. Él utiliza su plataforma, su voz, para hablar de cosas importantes, para intentar cambiar el mundo por lo menos un poquito. Y es aquí donde entran en juego sus palabras sobre las mujeres. Kerem ha hablado en numerosas ocasiones sobre el feminismo, sobre la importancia de la igualdad, sobre el respeto hacia las mujeres. Y no lo ha hecho de forma superficial o genérica. Lo ha hecho con profundidad, con conocimiento, con una autenticidad que es difícil de encontrar. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de sus declaraciones es su clara postura a favor de la igualdad de género. Él no solo dice que las mujeres y los hombres deben ser tratados por igual, sino que entiende la importancia de la perspectiva femenina, de la lucha por los derechos de las mujeres y de la necesidad de romper con los estereotipos y los roles de género tradicionales. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre el feminismo, y su respuesta fue impecable. Dijo algo así como, el feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo es creer en la igualdad. Es creer en que las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y el mismo respeto. Qué simple y qué poderoso. En pocas palabras, Kerem definió a la perfección lo que significa el feminismo, la búsqueda de la igualdad, sin más. Y lo hizo sin miedo, sin tapujos, sin temor a ser malinterpretado. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de la educación y la conciencia. Él entiende que la desigualdad de género no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana. Es un problema complejo con raíces profundas, que requiere un esfuerzo constante, una educación continua y una toma de conciencia generalizada. En sus palabras ha enfatizado la importancia de enseñar a los niños y a las niñas desde pequeños el valor del respeto, la empatía y la igualdad. Ha hablado de la necesidad de cuestionar los roles de género tradicionales, de romper con los estereotipos y de crear una sociedad donde las mujeres se sientan seguras, valoradas y empoderadas. Otro aspecto muy relevante de sus declaraciones es su crítica al machismo. Kerem no solo se identifica como feminista, sino que también denuncia abiertamente las actitudes machistas y los comportamientos sexistas. No tiene miedo de señalar aquellos comportamientos que perpetúan la desigualdad, que menosprecian a las mujeres y que limitan sus oportunidades. En una sociedad donde el
Machismo, lamentablemente, aún está muy presente. Es fundamental que figuras públicas como Kerem Bürsin alcen su voz y denuncien estas actitudes. Es importante que los hombres se posicionen a favor de la igualdad y que cuestionen los privilegios que el machismo les otorga. Y Kerem lo ha hecho con valentía, con convicción y con la claridad que lo caracteriza. Pero, ¿qué es lo que hace que las palabras de Kerem sean tan impactantes? Creo que hay varios factores. En primer lugar, su autenticidad. Kerem no es un oportunista que se sube al carro del feminismo para ganar popularidad. Se nota que realmente cree en lo que dice, que sus palabras nacen de una convicción profunda y sincera. En segundo lugar, su capacidad para comunicar. Kerem es un actor y, como tal, sabe cómo llegar al público, cómo conectar con las emociones y cómo transmitir sus ideas de forma clara y efectiva. No utiliza un lenguaje complicado, ni tecnicismos innecesarios. Utiliza un lenguaje sencillo, directo y comprensible para todos. En tercer lugar, su ejemplo. Kerem no solo habla de igualdad, sino que también la practica en su día a día. Se le conoce por ser una persona respetuosa, empática y comprometida con las causas sociales. Su ejemplo es inspirador y demuestra que es posible ser un hombre feminista, un hombre que respeta a las mujeres y que lucha por la igualdad. Sus declaraciones han generado un impacto positivo en la sociedad. Han generado un debate sobre el feminismo, la igualdad de género y el papel de los hombres en la lucha por la igualdad. Han animado a muchas personas a reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos. Y han inspirado a otros hombres a alzar su voz y a comprometerse con la igualdad. Por supuesto, no todas las reacciones han sido positivas. Algunos hombres han criticado a Kerem por sus posturas feministas. Han cuestionado su masculinidad y han tratado de minimizar su impacto. Pero en general, la respuesta del público ha sido muy positiva. Muchas mujeres han expresado su agradecimiento por sus palabras y han elogiado su valentía y su compromiso. Muchos hombres han expresado su admiración por su ejemplo y han manifestado su deseo de aprender y de mejorar. El impacto de las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres es innegable. Han servido para abrir un debate necesario sobre la igualdad de género, para concienciar a la sociedad sobre la importancia del feminismo y para inspirar a hombres y mujeres a luchar por un mundo más justo y equitativo. Ha demostrado que es posible ser un hombre feminista, que respeta a las mujeres y que lucha por la igualdad. Su ejemplo es inspirador y demuestra que el cambio es posible. Es importante destacar que las palabras de Kerem no son una solución mágica a los problemas de desigualdad. El camino hacia la igualdad de género es largo y complejo, y requiere un esfuerzo constante, una educación continua y una toma de conciencia generalizada. Pero las palabras de Kerem son un paso importante en esa dirección. Son un recordatorio de que la igualdad es posible, que debemos luchar por ella y que todos podemos hacer algo para lograrla. Y precisamente por eso, porque sus palabras son un faro, una inspiración y una llamada a la acción, quiero que ustedes también reflexionen sobre ellas. Quiero que se pregunten qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la igualdad. Quiero que cuestionen sus propias actitudes y comportamientos. Quiero que se informen, que aprendan y que se comprometan con la causa. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres han revolucionado, sin lugar a dudas, la forma en que muchos hombres y mujeres piensan sobre el feminismo, la igualdad y el respeto. Su autenticidad, su capacidad para comunicar y su ejemplo han sido fundamentales para generar este impacto positivo. Ha demostrado que es posible ser un hombre feminista, que respeta a las mujeres y que lucha por la igualdad. Sus palabras son un faro, una inspiración y una llamada a la acción para todos nosotros. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. Sé que este es un tema delicado y complejo, y que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Pero espero que este vídeo haya servido para abrir un debate constructivo y para aprender algo nuevo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su participación. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre las palabras de Kerem Bürsin. ¿Qué les parecieron? ¿Están de acuerdo con él? ¿Qué más les gustaría saber sobre el tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus preguntas.
Este es un espacio para debatir, para aprender y para crecer juntos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, la igualdad de género es un objetivo que todos podemos lograr. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.